Estamos metidos en una crisis civilizatoria de carácter mundial, una crisis del sistema capitalista como hacía muchísimo tiempo no ocurría, y hay una tendencia permanente a colocar la idea de salida en el propio territorio del capitalismo. Es decir, en realidad, nosotros que como expresión política queremos discutir un modo de organización de la sociedad cuyo centro sea la reproducción de la vida, estamos planteándonos algo que casualmente es lo que ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema que hoy está en crisis. Digo, tener en claro esto implica que no implica abandonar la discusión de las transiciones, sino que en todo caso implica decir a dónde transitamos. Porque si yo me pongo como objetivo reorganizar un sistema de carácter capitalista, mi transición es una. Y si yo me pongo otro objetivo de organización de las relaciones sociales, mi transición es otra. Por cierto, también esa transición y la construcción de los actores y de las relaciones sociales que hay que organizar también es distinta. Y en ese sentido, digo, en esto que Marta decía, una sociedad de carácter desigual es una sociedad que tiene una expresión de la desigualdad en su patrón de consumo y que determina que ese patrón de consumo, una parte muy relevante, acá en la Argentina prácticamente la mitad, está sostenido no en el consumo de los pobres o de los trabajadores o de los sectores populares, sino de aquellos que detentan capacidad económica. Es el consumo de los sectores de altos ingresos lo que determina la mitad del consumo global de la sociedad argentina. Y ese patrón de consumo, que no es solo una cuestión de guita, sino que es de carácter cultural, es también el que demanda un tipo de patrón de producción y es el que determina que las inversiones vayan en determinada dirección. Lo que quiero decir con esto es que el modelo de la desigualdad se reproduce en términos de un patrón de consumo y un patrón de producción y un patrón de organización cultural. Y que por lo tanto no hay otro tipo de discusión que una estrategia integral de disputa político y cultural que nos permita construir otro tipo de nociones respecto a cómo queremos vivir en sociedad. Y digo esto para ir a algo que a mí me gustaría que Maristela profundice un cacho en esas categorizaciones que hizo respecto a neodesarrollismo de carácter liberal, neodesarrollismo de carácter progresista. Me quedó claro que en su formulación lo que aparecen hoy puestos en cuestión son los límites de ambos neodesarrollismos para poder pensar en otra clave que sea la clave capitalista. Y al mismo tiempo ella plantea un un conjunto de nociones que comienzan a aparecer en el debate del post-desarrollismo o del post-desarrollo. Llevando esto al terreno de América Latina, me parece que lo que nosotros, si profundizamos un cacho, vemos es que, ella lo decía, el patrón productivo de carácter extractivo está presente en las diferentes experiencias con independencia de los signos políticos. Es decir, más allá de concepciones emancipatorias o de discursos que alegan la convocatoria al socialismo del siglo XXI o que plantean otro tipo de propuestas, como puede ser el caso de Ecuador o el caso de Bolivia, en realidad subyace en sus estrategias la vigencia de un patrón extractivista que está presentando y tiene puntos de conflicto con parte de sus comunidades. Ahora, lo que uno normalmente plantea, y me parece que es lo que tenemos nosotros que revisar, es que siempre cuando uno debate, y sobre todo en el caso argentino, que es un caso que tiene más que ver con el neodesarrollismo, y ahí aparece una mixtura liberal progresista, ¿no? Ese es
la categoría nuestra, lo que está en discusión acá es que nosotros nos planteamos que hay que captar rentas de los recursos naturales para financiar el cambio productivo. Esa es de alguna manera la idea con la que nosotros en general vamos al debate. Lo que me parece que tenemos que ser conscientes es que si uno dice que va a captar renta sobre los recursos naturales, esto supone algún nivel de extracción de estos recursos. Y que por lo tanto, si uno la única discusión que plantea es que va a captar renta y no pone luego algún tipo de discusión respecto a cómo se reorganiza el sistema productivo, por lo tanto no cambia en demasía. Lo que hacemos nosotros es disputar lo que puede ser la renta privada de las transnacionales para colocarla en manos estatales o públicas. Con esto obviamente podríamos producir niveles de derrame en algún tipo de cuestiones de orden social mayor, pero ciertamente no estaríamos cuestionando la base productiva. Digo esto porque esto también es el problema que tuvo el socialismo. Digo, si bien el socialismo planteó el debate sobre el cambio en las relaciones sociales, la idea del mundo urbano-industrial como horizonte seguía siendo el único horizonte del paradigma socialista. Y en este sentido no nos cambiaba el paradigma productivo. Pero me parece que la invitación que estamos planteándolos tiene que ver con cómo uno comienza a pensar otro modelo de sociedad para poder transitar hacia otro lugar. Y ahí me parece que es importante el aporte que hizo Diego. Porque Diego dijo, el sector agropecuario tiene como función, una función que le viene de hace mucho tiempo, que es ser proveedor de divisas. ¿Ser proveedor de divisas para qué? Para un aparato productivo de la Argentina industrial y de servicios, del cual hablaba Fernando, que tiene un déficit de divisas para poder funcionar cercano a los 20.000 millones de dólares. Si nosotros no tenemos los dólares de la soja para sostener una estructura deficitaria de esta naturaleza, esta estructura no funciona. Y todo lo que es el paradigma del consumo de los sectores de más altos ingresos, vinculado al ensamblado industrial, a los autos y demás, se cae a pedazos. Entonces, me parece que por detrás del plan estratégico agroalimentario, que nos plantea que este mundo sojero de la Argentina va a ser mayor, y por detrás de la apuesta insólita de una YPF que dice que se estatiza para el autoabastecimiento, pero que en la práctica su orientación es transformarse en una potencia exportadora. El objetivo no es el autoabastecimiento, porque no es lo mismo el queso gruyere en que yo tengo que transformar la Argentina con el fracking, si mi objetivo es el autoabastecimiento, que si mi objetivo es ser una potencia exportadora. Es totalmente distinto el resultado en una dirección que en otra. Pero por detrás de la idea de la soja y de la potencia exportadora de hidrocarburos no convencionales está la idea de seguir teniendo allí las divisas para seguir sosteniendo el mismo aparato productivo que la Argentina tiene hoy. La única manera de desandar esto es que toda captura de renta que nosotros nos propongamos tenga que ver con desandar ese esquema productivo. Tiene que ver con bajar la dependencia en materia de divisas y por lo tanto pensar en qué tipo de producciones tienen que ver con garantizar la vida que nuestro pueblo merece. Pero digo, hay una transición absolutamente imprescindible que supone que solo se puede dar siempre y cuando tenga por objetivo ir a otro lugar y no al mismo lugar al cual permanentemente nos quieren convocar. La transición existe, las relaciones de fuerza también, pero no se puede transitar si uno no coloca que lo que estamos discutiendo es armar otro modo de organización de la existencia humana que se haga cargo del déficit que a escala planetaria está planteando el sistema capitalista hoy. Realmente viene con ropaje progresista una embestida que a mi juicio es brutal en todos los temas que se tocaron hoy.
Como decía Diego, si hablamos del tema del modelo agroexportador, ese plan PEA, con títulos rimbombantes, la verdad es que sigue profundizando las peores políticas neoliberales que existen en nuestro país y que han existido. O sea, las políticas de los 90 vienen en un ropaje totalmente diferente, y lo peor de todo que es que en el campo popular esto resulta sumamente creíble, sumamente atractivo, defendible, ante monstruos que pueden ser superiores. Esto es el miedo. Mejor esto que lo que puede venir. Aunque esto es como el veneno, viene en dosis chicas, en dosis que no se sienten, en dosis que vienen con unos títulos que realmente todos queremos. Nosotros votamos por la estatización de YPF, que ha merecido las críticas que escuchamos esta mañana. Viene un código civil también galopando, y de esto lo dije la vez pasada, pero para quienes no estaban, en políticas nuevas, en políticas también progresistas, de vanguardia, en cuestión de familia, en filiación. Pero ¿qué tiene debajo eso? Tiene un cambio sustancial, más que un cambio, es una cristalización de ese neoliberalismo. Es volver al momento en que fue dictado el Código en 1871, donde la priorización de la propiedad privada sin que ésta esté al servicio del bien común es un 1871 recargado. Esta es la situación en la que estamos. En el tema de, se dijo, bueno, minería, el tema de la megaminería, creo que todo lo que se dijo, comentarios. Ahora bien, el tema también que se planteó es la soberanía, y pienso que sí, que tenemos que resignificar la soberanía. La salida de la soberanía que tiene que ver con los límites del Estado-Nación, que tiene que ver con esa constitución de estados que se miraron para adentro y que generaron sus legislaciones hacia adentro de cada uno de esos estados, para pensar en la soberanía popular. Ese es el concepto que para mí debe primar para mirar cada una de las cuestiones en las que pretendemos efectuar estos cambios. Ese objetivo del que hablaba Claudio es el que tiene que iluminar cada una de nuestras acciones, que deben recaer no solo en el modelo productivo, sino en el modelo de distribución, en el modelo de acceso y en el modelo de consumo, como ya se ha dicho. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Que lo que plantea el sistema capitalista, si bien está en crisis, tiene la capacidad de reinventarse permanentemente, de infiltrarse en cada una de estas luchas. Hoy se aplica la sustentabilidad en cada contrato que puede existir de explotación y de saqueo, pero sustentable, empezando por Monsanto, que realmente genera esa agronomía sustentable. Ahora bien, cada uno de estos puntos tendría que tener esta perspectiva y tendríamos que tener una unidad de acción, porque si no es imposible. Hoy esa embestida es feroz. En este tema, por ejemplo, que tocaba de la cuestión alimentaria, nosotros lo estamos padeciendo. Hemos intentado, con este criterio de mirar un horizonte, por ejemplo, una perspectiva de soberanía alimentaria, generar condiciones de trabajo y de unidad en la acción para ir por determinados ítems, ya que no podemos cambiar el sistema productivo como si pretende alcanzar la soberanía alimentaria. Esto es, que los pueblos decidan cómo producen, cómo lo comercializan, qué comen. Pensamos en ir por distintos caminos: derecho a la alimentación, fortalecer la agricultura familiar. ¿Y qué nos encontramos? Que desde el gobierno han decidido disputar cada espacio en el que estamos liderando, en el que estamos batallando, y cooptarlo, tomando el discurso reconvertido. Este es el riesgo más grande que yo veo que estamos atravesando día a día en todos los lugares en los que cada uno de nosotros desarrolla su militancia, desde el pensamiento, desde la política partidaria, desde la política social, pero desde toda la política. Esa unidad
se tiene que convertir de alguna manera en una fuerza que pueda resistir, porque la verdad que creo que es un momento de resistencia, es un momento donde tenemos que tratar de abrir esto que viene en paquetes enlatados, como digo, con grandes titulares, y titulares que nos convocan. Como por ejemplo, en el tema soberanía, ha sido más fuerte YPF y Malvinas que la soberanía que estamos perdiendo día a día con este modelo que no cambió y que al contrario, y lo que quería advertir para sumar más complejidad a la tarea que tenemos, es que la embestida es muy fuerte, que no se ve y que lo más grave es que no lo vemos entre nosotros con la dimensión que el tema requiere. Gracias.